Dios todavía sigue hablando. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tiempo de testimonio. Pues hace muchos años, yo me acuerdo que desde que yo prácticamente era una niña, yo nunca me consideré como una niña normal porque yo me comparaba con mis compañeras, con las niñitas, con mis primas, y yo veía que había cosas que no estaban bien en mí, pero hasta ahí, o sea, jamás tuve malos pensamientos, malos deseos, sino todo lo contrario. Yo era una persona que tenía siempre buenos deseos, era una niña muy noble, callada, muy sumisa, pero dentro del plano de lo que es una niñez, o sea, normal y bonita. Yo me acuerdo que sí, mis papás me llegaron a hacer mucho daño a veces con sus comentarios, con su forma de hablar. Era lenta, yo era retardada en muchas áreas. Pero pues yo crecí, conocí cuáles eran mis dones y talentos, supe algunas cosas, como que gané un poco de confianza en mí, vaya. Pero llegó el día en que yo empecé a tener malos pensamientos. Una cosa es que tengas un mal sentimiento por algo, ¿no? Es que ella me cae gorda por esto. Pero un mal pensamiento a tal grado de decir, oye, roba. Que escuches una voz que te diga, oye, ¿y si robas? Oye, ¿y si, no sé, pegas? Oye, ¿y si matas? O sea, ya como que no me empezó a gustar. Creo que eso fue más o menos cuando yo tenía unos 25 años, más o menos. Pero yo no sabía nada, yo no era cristiana todavía. Después de eso, pues terminé con una relación, fue donde yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? He fracasado en muchas cosas, no soy la persona feliz que yo quería ser. Entonces yo recordé de alguna manera que dije, pues voy a hacer lo que nunca he hecho, buscar a Dios. Lo que debí de haber hecho no lo hice, entonces voy a buscar al Señor. Y empecé pues a mi manera, ¿no? A leer la Biblia, a ir a la escuela, a ir a la iglesia católica a misa. Pues sí sentía un poco bonito, ¿no? No fue así una llenura total, pero sí sentía un poco bonito. Después terminé una relación en la cual yo creo que eso me hizo mucho daño, me reprimí mucho rencor, mucho dolor, aunque yo me la pasaba llorando, pero el espíritu de tristeza estaba ahí conmigo todo el tiempo. Ahí fue donde busqué al Señor, donde conocí al Señor, donde recordé que el pastor Alberto Herrera en algún momento, creo como 8 meses atrás, yo me lo había encontrado y me había hablado de Dios, me había hablado de un Señor que ayudaba, que restauraba, que liberaba, y me habló muchas cosas. De hecho, ya lo había hecho varios años atrás, pero a veces uno no viene al Señor hasta que no estás ahí hasta el fondo, y hasta que no tocas fondo, pues desgraciadamente a veces así es. Entonces, eso fue lo que pasó. Yo me acuerdo que fue lo que sentí en mi corazón hacer. Gracias a Dios, usó esas situaciones, usó ese noviazgo, usó esa ruptura, usó todo aquello para traerme a sus pies. Y yo conocí ahí al Señor, empecé una vida muy bonita con Dios. Luego yo creo que no tenía ni 2 meses de haber recibido al Señor, y fui a una convención en Puebla. Se me hizo espectacular todo, los conciertos, la administración, la alabanza, todo muy bonito. Y luego abrí mi corazón a este tipo de cosas, pues el Señor, y empezar a leer la Biblia y todo. Y cada evento que había en la iglesia en la que en ese momento yo iba, pues todo, yo fui absorbiendo todo. Me di cuenta en realidad que Dios era, como decían, que en realidad basta con orar, con repetir una oración con fe, con aceptar a Cristo y recibirlo en tu corazón, para que en realidad el Señor te cambie. Yo recuerdo que hice la oración de fe como a los 3, 4 días. Yo era una persona totalmente diferente, o sea, totalmente diferente. Y yo recuerdo que había siempre una voz que me estaba diciendo, observa esto, mira, yo te he amado, mira, yo te voy a ayudar, esto, lo otro, porque yo era un mar de lágrimas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que fue ahí donde empecé a experimentar lo que era el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo guiándome, hablándome, ministrándome, diciéndome. Yo oraba a toda hora, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Cantaba alabanzas. Compré luego mi primer disco, me regalaron también el pastor Alberto. Recuerdo que me regaló un disco de Danilo Montero, y me acuerdo que la canción 5 me gustaba mucho, y
Y así me fui metiendo así, gracias a Dios, en las cosas de Dios. También recuerdo que ya tenía yo como 6 meses más o menos y no tenía yo un solo mal pensamiento, un solo mal sueño, un solo mal deseo. O sea, todo el Espíritu Santo estaba, se había empoderado de mí de una manera extraordinaria y yo era diferente, totalmente diferente. Desgraciadamente llegó el día en el que caí, hice algo que el Señor repetidas ocasiones me dijo, no lo hagas, sé obediente, no lo hagas. Si tú haces esto, el Espíritu Santo se va a alejar de ti, yo me voy a alejar de ti, no lo hagas. Pero en ese momento yo no sabía la importancia que tenía el Espíritu Santo para mí en mi vida. Yo lo veía como, luego lo contento, total, pero no, la verdad no fue así. Desgraciadamente te digo, caí en esa desobediencia. Fue algo que ni siquiera valía la pena, pero lo hice, ¿no? Desobedecí al Espíritu Santo. Aún así todavía seguía teniendo relación con Dios, leía la Biblia, iba a la iglesia, y aún así yo sentía todavía la presencia de Dios, pero se prolongó, ¿no? Esa desobediencia se prolongó, y después de eso fue cuando ahí sí ya como que me empezaron a atacar esas voces con más frecuencia, unos sentimientos como que de rencor, de resentimiento hacia algunas cosas. Yo no entendía cómo el Señor no me daba algo que yo le pedía con tanto fervor, que era una relación. Decía, oye, pero ¿por qué? O sea, tu palabra dice que si yo lo pido con fe y tú me lo vas a dar. O sea, yo no entendía hasta dónde el Señor dice, es que si no te doy algo es porque no te conviene o porque tengo mejores planes para ti. Yo no entendía todavía eso como creyente, pues. ¿Por qué? Pues porque tenía 6 meses apenas. El caso es que eso me arrastró y me llevó a una situación muy difícil, no sé de cuántos años, yo creo como 4 o 5 años, en la que yo, en lugar de crecer como cristiana, o sea, yo amaba al Señor con todo mi corazón y yo seguía orando, ayunando, pero cuando estás en pecado, pues, o sea, no hay un crecimiento, pues. Mi amor por Él, según yo, era mucho, pero pues cómo vas a amar a alguien y no lo vas a obedecer y no vas a respetar. Y llegó el día, yo creo que el Señor ya dejó de hablarme, ¿no? Dejó de hablarme porque ya no era con tanta frecuencia, no sentía su presencia, aunque yo cantara por todas partes. Me fui a Cabo San Lucas, trabajé allá, hice muchas cosas. Pude terminar con esa relación a medias porque mi mente y mi corazón todavía estaban acá. Y yo recuerdo que allá había un costal de esos de pera, con el que ahora es mi esposo, que era muy amigo mío. Había un costal, una pera, costal de box, y yo me agarraba con el costal. Siempre he hecho ejercicio, yo me agarraba con el costal, pero era un estarle pegando al costal con un odio, con un dolor, con un resentimiento. Y me acuerdo, él era mi amigo, me acuerdo que él en algún momento pudo entender lo que yo estaba viviendo. Yo creo que él no sabía cómo ayudarme, pero él pudo ver cómo yo me estaba destruyendo en mis propios sentimientos y yo trataba de sacarlos a través de pegarle un costal, pues. Desgraciadamente no lo saqué, o sea, era como más, no sé, no lo saqué. No lo pude sacar, porque si los hubiera sacado yo hubiera sido liberada en ese momento. Dios hubiera tenido misericordia de mí como lo ha tenido de mucha gente. Y yo no quise que esos sentimientos se salieran. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a todo aquello. La relación de amistad que tenía yo con mi esposo, que en aquel momento era mi amigo, me sirvió mucho. Una persona tranquila, apacible, respetuosa de las leyes, respetuoso de lo que estaba conociendo, que era Dios, respetuoso de las personas mayores. Yo era totalmente lo opuesto a él. Aunque cuando recibí al Señor yo había sido diferente, como no seguí el camino que se debe de seguir, me fui llenando, me fui ensuciando de más cosas. Entonces, antes de casarnos, yo ya tenía un espíritu de rebelión, rebeldía y de todo. Yo no me quería casar con él, a pesar de que el Señor había confirmado varias veces que era él. Me casé con mi esposo, todavía con mi corazón y mi mente acá, en Sinaloa, en Mazatlán, con la persona que te digo. Pero me casé con él y dije, bueno, Señor, confío en ti, voy a ser obediente. Pero esas situaciones van afectando nuestra vida espiritual, afectaron
muchas bendiciones que no llegaban a mi vida. Yo tenía paz ocasionalmente cuando iba a la iglesia. Mi corazón estaba lleno de rencor porque el Señor no me había dado lo que yo quería, pues no entendía. Me enojé con el Señor, me enojé, no alcanzaba yo a entender. Entonces, alguna vez yo le comenté al pastor Alberto que yo era un poco bastante, ¿cómo se dice?, retante con Satanás. ¿Por qué? Porque yo conocía la palabra y yo me sentía pues princesa del Señor, princesa de Cristo, y si yo hubiese sido totalmente obediente, pues yo lo hubiera sido, pero yo no hubiera peleado con Él, ¿no? ¿Por qué? Porque mis ojos hubieran estado solamente en el Señor, pero yo era muy retadora con Satanás. ¿Por qué? Porque conocía lo que dice la palabra, pues que Satanás es esto, es lo otro, es un pobre diablo, y yo me basaba en eso, siendo que las cosas deben de ser diferentes, pues tiene uno que alabar a Dios, tiene uno que descansar en Dios, si uno tiene problemas exponérselo al Señor y esperar el tiempo. Pero como yo estaba con un pie aquí y un pie acá, antes de casarme yo ya estaba presentando problemas de esquizofrenia, psicosis, pérdida de la realidad. De hecho, trabajé en un lugar que duré casi 4 años y una vez se acercó el gerente de alimentos y bebidas, que no era mi jefe, pero era una persona con la que yo tenía contacto. Se acercó esa persona y me da una tarjeta, me pone una tarjeta en el escritorio, donde era mi escritorio, mi oficina, el de mi jefa. Y me dice, ten, Gloria. Y ya volteé y la vi y era una tarjeta que tenía el nombre de un psiquiatra. O sea, la gente alrededor ya se estaba dando cuenta, pues. Yo era muy buena para trabajar, era muy responsable y todo, pero ya estaba teniendo yo problemas. Ya estaba teniendo muchos problemas con mi esposo también, algunas situaciones, él ya se daba cuenta, él no supo cómo manejar todo eso. Él le contó al pastor que tenía yo en ese momento de la iglesia donde nos congregábamos, y le dijo, ¿sabe qué, Pastor Gloria? Cuando estaba dormida tal y tal día, pasó esto, pasó lo otro, ella habló sola con otra voz y dijo una cosa, dijo la otra. Y en ese momento me supongo yo que el pastor ha de haber orado, ¿no? Pero hasta ahí siguió más recurrente todo aquello. Yo me embaracé casi a los 6 meses más o menos, cuando yo ya estaba embarazada y todo eso. Yo me supongo que por todo aquello de que sucede en el cuerpo, yo empecé a tener más alucinaciones, más esquizofrenia, más pérdida de la realidad. Yo ya no sabía si lo que estaba soñando era la realidad o si cuando me despertaba era la realidad. Y ahí fue donde para mí empezó lo difícil, porque empecé a escuchar una voz así, directa a mí: tu hijo va a tener autismo, tu hijo va a ser un niño autista. Y yo creí que lo correcto era ignorar esa voz. Yo creí en ese momento que eso era lo correcto. Y eso fue lo que hice, estar ignorando hasta que me creí todo lo que me estaba diciendo. Yo me peleaba embarazada con todo el mundo, aunque viví situaciones bonitas, porque tienes un bebé adentro, te da ilusión, el Señor te cuida y todo, pero también estaba viviendo la otra parte. Sí, después de que nació el bebé, yo no recuerdo haberle comentado a mi esposo, haberle dicho a nadie. Después de que nace el bebé, sube más de nivel las voces, la esquizofrenia, la psicosis, la pérdida de la realidad, las alucinaciones. Y cuando nace mi hijo, yo me doy cuenta de algo. Yo, en lugar de decir, ay, qué hermoso, qué bonito, cuando nació en el hospital, pues sí, eso fue lo que dije. Pero llego a mi casa y luego siento un rechazo por él. Sentía más amor por mi perro y decía yo, esto no está bien, o sea, eso no es correcto. Yo me esforcé durante 3, 4 días, 2 semanas más o menos, en ver a mi bebé como una madre lo tiene que ver, mi niño, mi chiquito, venga, le doy de comer, todo eso. Sí fue pesado, sí fue difícil, y fue el estar tratando de convencerme a mí misma, porque ya me tenían confundida todas esas voces. Yo estaba segura que esas voces venían de mí. Para mí era una vergüenza. Decía yo, oye, pero yo soy cristiana, ayuné tanto tiempo, declaré la palabra, hice una cosa, hice la otra, porque yo estoy teniendo esas voces. Pasa mucho tiempo, pasan los meses, pasan los años,
Y conforme va creciendo el niño, yo recuerdo que ya lo veía con amor, pero cada que lo iba a bañar o cada que estaba más o menos en el área de la cocina, como que siempre venía ese pensamiento y era una lucha, así como cuando era una lucha, era el estarme conteniendo de no hacer lo que me decía esas voces. Cuando yo lo bañaba me acuerdo que lo ponía, después de los 5 o 6 meses lo poníamos en la cocina, en la tarja, preparábamos todo muy bien, porque ya era muy pesado bañarlo pues en la bañera y nos quedaba hasta abajo. Entonces ahí fue donde lo pasé a la cocina, cerca de la cocina, pues ya sabes, no hay utensilios de cocina. Y sí recuerdo que era muy recurrente, órcalo, mátalo. No, o sea, no, eso no es correcto, no está bien. Y a veces te digo, yo continuaba tratando de querer ignorar esas voces, pero ya no era voz, ya era sentimiento, ya era deseo. Ahora yo ya luchaba contra ese deseo, contra eso en la mente. Y bueno, yo no dejaba de ir a la iglesia, no dejaba de leer la Biblia. Yo tenía un estudio bíblico, o sea, había una parte de mí que continuaba con las cosas de Dios, y yo no le decía a nadie porque pues me daba vergüenza, me daba pena, pero eso fue algo fuerte, fue algo difícil. Era un sentimiento de órcalo, no, lo voy a ahorcar, no, era órcalo, no un sentimiento y una voz de lo voy a ahorcar, no, era órcalo. Y yo, no, ahí hay un cuchillo, no. O sea, era algo difícil para mí. Bendito sea Dios, bendito sea Jehová, bendito sea el Espíritu Santo que nunca pasó de ahí, nunca jamás. Pero yo creo que la gente que lo llega a cometer es la gente que no tiene una relación con Dios. Dios no lo permitió, Dios no quiso, no lo permitió y estuve mucho tiempo así, muchos meses así. Después un día me desperté llorando, dice mi esposo en sueño. Dice que le conté todo, que le dije que tenía muchos malos pensamientos, que pensaba cosas malas en contra de la vida de nuestro hijo. Y le dije muchas cosas y me dijo, duérmete, acuéstate, mañana platicamos. Y me desperté y me preguntó que si eso era cierto. Y yo le dije que no. Le dije no. Porque es una ceguera, o sea, es una ceguera. Después dije yo, ¿sabes qué? Ya me enfadé. Escuché, teníamos los miércoles una clase. Y en la clase hablaban de la sanidad, que la sanidad era espiritual, era mental, era física, era de todo, en los sentimientos, en todas las áreas. Y por ahí el Señor me habló y hablaban, si usted tiene pensamientos de este tipo, si usted escucha voces o algo, y yo haz de cuenta dije, no, mi situación. Entonces me acerqué con el pastor ese día y le dije, oiga pastor, fíjese que yo estoy presentando situaciones así como la que usted mencionó tal y tal día, ¿recuerda? Sí, me dijo. Ven, me dice, ven aquí, vamos a platicar, vamos a orar por ti, ayuna unos días, vamos a estar ayunando contigo. Entonces ya fui a esa cita que tuve con el pastor que tenía en ese momento, les conté todo, les tuve que contar todo y les dije pues que a mí me daba vergüenza. Y me dijo ella que cuánto tiempo tenía así. Le dije, pues unos 4 años, yo creo, aunque el niño tenía como 1 año y medio, más o menos, 2 años, yo creo, más o menos. Pero yo ya lo estaba presentando desde antes. Entonces, mi sorpresa fue que lo platiqué, lo conté, sí me sentí a gusto, oraron por mí y todo. Pero mi sorpresa fue que me dijeron que fuera con un psiquiatra. Entonces fue ahí cuando yo me acordé del pastor Alberto Herrera, porque yo tengo muchos años conociéndolo y yo me estuve congregando en algunas ocasiones con ellos, y en algunas ocasiones yo estuve presente cuando hablaban de muchos temas, y recuerdo que uno de esos temas era de que hablaba cómo el Señor liberaba, pues, cómo el Señor también usaba a sus siervos, a pastores, para que se hicieran liberaciones en otras personas. Y fue cuando yo recordé, dije, que no tienen que orar por mí, que no tienen que imponer manos sobre mí, que no tienen que realizar una liberación o ayunar primero, o sea, ¿por qué me manda directamente allá con un psiquiatra? Fui con el psiquiatra porque me decían que tenía que ser obediente. Fui obediente, sí me ayudó, platiqué muchas cosas con ella, sí me entendió, me ayudó mucho en esa área, ¿no? En esa área, pero después de eso Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué?
Pastor Alberto Herrera. Y fue cuando yo estuve comunicándome con él por teléfono, por computadora, porque hasta eso, la computadora me la robaron y era como yo me comunicaba con él, y por eso duré tanto tiempo sin contarle pues la situación, porque me la robaron cuando nuestro hijo tenía como 6 meses. Y entonces cuando ya empecé a comentarle, a contarle, a hablarle, durábamos 45 minutos, 60 minutos, 3 horas contándole todo. ¿Y qué te dicen esas voces, mija? ¿Y tú qué sientes? ¿Y cómo está la cosa? ¿Y dónde te estás congregando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Y tu esposo qué te dice? ¿Qué te dijeron tus pastores? Y era estar platicando, hablando, ministrándome, y fue ahí donde empezó en realidad todo eso, ¿no? Después que él se dio cuenta que la cosa no estaba tan fácil y que era necesario que nos viéramos. Yo vine acá a Mazatlán, Entonces, realizamos esa cita, platicamos más, le conté desde que nací, para ver, desde que nací le conté todo lo que he dicho ahorita, le conté muchas más cosas que hay mucho más detrás. Entonces, fue ahí donde dijimos, ¿sabes qué? Donde él comentó, necesitamos hacer una liberación, necesitamos, Dios es libertador, Él es tu sanador. Recuerdo que él me dijo que algo muy importante que me hizo sentirme confiada en Dios y como queriendo abriendo mi corazón otra vez. Recuerdo que él me dijo que toda enfermedad tenía una raíz espiritual y que aunque lo que yo tuviera era esquizofrenia, psicosis, pérdida de la realidad, voces, alucinaciones, tenía una raíz espiritual y era Satanás. Era Satanás en mi vida, Satanás queriendo robarme muchas cosas. Y como yo siempre fui muy agresiva, como yo siempre fui, pues Dios así me hizo, el Señor así me hizo. Dije, o sea que, bueno, ok. Entonces ya se realizó eso cuando estábamos en ese momento. Yo estaba con la mejor disposición, yo reconozco, siempre lo he reconocido, que Dios es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es mi ayudador, que Él me tomó de donde yo estaba, que Él ha sido bueno conmigo. La que falló fui yo, la que se alejó fui yo, aunque continuara yendo a la iglesia, jamás dejé de ir a la iglesia, jamás dejé de congregarme. Aún así había personas con las que evangelizábamos, platicábamos con ellos. Pero bendito sea Dios, llegó ese tiempo, llegó ese momento. Yo pude ver con más claridad que todo eso había sido obra de Satanás, que por supuesto Satanás quería robarme, matarme, destruirme a mí, a mi hijo, a mi familia, a mi matrimonio, mi paz, mi tranquilidad, que tenía un plan bien trazado Satanás en contra de mí, tal vez por bravucona, por lo que haya sido, ¿no? Bendito sea Dios. Cuando estaba yo ahí en ese momento, recuerdo que Él me dijo, ora al Señor, pídele que te libere, pide que cancele cualquier pacto que tú hiciste con Satanás. Tú y yo cancelo cualquier pacto que yo haya hecho con Satanás. Y sí, había muchas cosas muy fuertes, más que la desobediencia y todo aquello atrás. Había situaciones que por ignorancia, la verdad, más por querer tener un vínculo con Satanás, era pura ignorancia. Y entonces así fue como se realizó esa administración, esa liberación. Yo recuerdo que mientras estaba yo con mis manos levantadas, con mi corazón abierto y dispuesto hacia el Señor, yo recuerdo que mi cabeza yo sentía que mi cabeza estaba de esta forma, casi queriendo voltearse hacia acá, hacia este lado, hacia abajo. Y pues estuvimos orando, se realizó todo aquello. Yo nunca blasfemé contra el Señor en ese momento, pero sí hubo algunas situaciones, pues por ejemplo lo de la cabeza. Sí tenía un poco como de temor. Yo quería ver ya, sabes que ya, ahí está, que se salga lo que haya y que se vaya y lo quiero ver, o sea, algo así, pues algo rápido, como siempre he querido las cosas rápido, ¿no? Entonces, pues así pasó, fue algo que fue aparentemente sutil, ¿no? ¿Por qué? Porque no grité, porque no me arrastré, no esto, no lo otro. Y cuando terminamos de orar y de la liberación, me pregunta el pastor Alberto, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentiste? ¿Qué vistes? ¿O qué sentiste en tu cuerpo?
No, pues yo me sentí alabando al Señor, me sentí totalmente en sus manos, que Él estaba conmigo, pero sí sentía mi cabeza como hacia acá, hacia aquel lado. Qué chistoso, dijo, porque tú estabas totalmente recta, dijo. Tu cabeza estaba totalmente hacia, pues, hacia enfrente, o sea, donde debe ser. Tus manos estaban arriba. Tus manos estaban arriba. Después de que terminamos todo eso, seguimos platicando, me hizo unas recomendaciones. Me dijo que era lo que yo tenía que hacer, porque íbamos a estar a distancia, pues íbamos a continuar a distancia. ¿Por qué? Porque yo vivo en Cabo San Lucas, porque él vive acá. Entonces yo me fui a mi casa, nos sonó el teléfono creo que como 6 veces. En una era mi mamá, la otra no sé, creo que era mi esposo, y 2 no contestamos, y así. El caso es que, después de ese día, algunas voces quisieron regresar, yo ya sabiendo la verdad y ya sabiendo que Dios era mi libertador. Yo sabía que el Espíritu Santo me iba a respaldar, que no me iba a dejar, primero porque yo había reconocido todos los errores que había cometido, todas las faltas que había cometido contra Dios, contra mí misma, contra mi vida, el querer sujetarte a algo que Dios te está diciendo que no te conviene. Y reconocí, pedí perdón, muchas de nuestras situaciones mejoraron, muchos mejoraron. Cuando llegué a mi casa también hubo otra etapa un poco difícil, que querían atraparme otra vez esas voces. Recuerdo que él me ministró y me dijo, ¿sabes qué? Es que Satanás va a querer continuar, no te va a querer soltar tan fácil. Entonces dije yo, bueno, de cualquier manera, si el Señor no me soltó en aquel momento, o sea, ahora menos. Entonces empecé a ver las cosas como realmente son, empecé a leer la palabra y entenderla como en un principio, empecé a tener más paz, empecé a ver a mi hijo como se debe de ver un hijo, ya no con ese deseo ni con ese sentimiento de hacer algo en contra de la vida del niño. Y así fue esa etapa. No fue fácil, fue difícil, fueron varios años. Fue más el tiempo que me trajo Satanás ahí entre haz esto, haz lo otro, que lo que vine y lo que el Señor me sanó y me liberó, pues. Yo deseo, yo anhelo en mi corazón que en este momento estamos compartiendo, yo sé que el Señor lo va a usar para bien. Si hay personas que están viviendo una situación similar a la mía, o que son cristianos, por ejemplo, y están queriendo ser desobedientes, mi sugerencia es: sean obedientes. Primero, un cristiano que está queriendo ser desobediente, que sea obediente. ¿Por qué? Porque Satanás puede hacer muchas cosas en contra de un cristiano que es desobediente. La segunda, si hay personas que han tenido situaciones ya sea de malos deseos, malos pensamientos, escuchan voces, Dios es la respuesta. ¿Por qué? Porque a veces el mundo nos va a querer mandar a un manicomio, con un psiquiatra, con un psicólogo, con la de las cartas, con el tarot, con esto, con lo otro, o no, te hicieron un embrujo, El enemigo es Satanás, no hay de otra, o sea, Él es y se acabó. ¿Quién puede con Satanás? Solamente el Señor, solamente Dios. Y de verdad, si hay gente que se encuentra en esta situación, en este momento, que no le dé pena que lo hable, no se lo podemos decir a cualquier persona, que se acerque a una iglesia cristiana, que lean la palabra de Dios, que confíen que Dios los va a liberar, que recuerden lo que dice la palabra en los evangelios, de cómo Dios liberaba a personas enfermas, personas paralíticas, personas endemoniadas. El Señor lo puede hacer. Los pastores que han sido levantados en esas áreas es porque el Señor sana a las personas a través de ellos. Entonces esa es mi sugerencia para personas que tengan estas situaciones. No se esperen tantos años como yo, ni por vergüenza, ni por qué dirán, ni algo. Yo creo que todos merecemos tener una relación con Dios. Dios es bueno, Dios nos perdona, tiene pensamientos hermosos para con nosotros. Que sí se abran y que hagan cosas que nunca han hecho, como por ejemplo buscar al Señor, que lo hagan de esa forma, porque esa es la solución, la verdad. Si tú vas a ir con un psiquiatra, con un doctor, te va a dar una pastilla, te va a dar una medicina, a lo mejor te va a ayudar, pero siempre vas a estar dependiendo de una píldora.
Y no es eso, lo que necesitamos es que nos curen o nos sanen desde la raíz y poder saber también qué situación nos llevó hasta allá, qué pecado nos llevó hasta ahí. También eso es algo muy importante, yo sugiero todo eso. En la actualidad yo me congrego en una iglesia, se llama Iglesia de Dios, en Venados, ahí en Cabo San Lucas. Es una iglesia muy bonita, tenemos apenas 2 años ahí, salimos de otra iglesia en la que desgraciadamente no me pudieron ayudar. Yo tengo mucho cariño por los pastores, pero simplemente el Señor me movió, el Señor nos movió. Yo creo que todos los pastores deberían de escuchar la voz de Dios cuando el Señor les dice, si el Señor te está dando en tu propia congregación una persona que tenga una situación de esa área, es porque el Señor quiere que la iglesia obtenga ese don, que los pastores o que otra persona obtenga ese don. Pero nuestra iglesia actualmente hace 2 años es esa, estamos muy contentos, estamos muy a gusto, mi matrimonio ha mejorado de una manera impresionante, por supuesto mi carácter ha mejorado de una manera impresionante. Acabo de leer varios libros, uno de ellos habla de que las mujeres somos creadas para ser ayuda idónea del esposo. También yo llegué a caer mucho en el querer manipular a mi esposo y todo aquello, tener el liderazgo del hogar y todo eso, y no, o sea, los planes que tiene Dios para con nosotros son planes de bendición y no de maldición. Y si Dios me hizo mujer, yo tengo que realizar el papel como mujer que me toca. Si me hizo mamá, tengo que realizar el papel como mamá que a mí me toca. Y entonces, actualmente yo estoy con los niños de 3 a 5 años, estoy muy contenta, me invitaron a servir ahí. Estoy formando parte también del ministerio de oración, de intercesión. Se llama Por un Clamor, es los días martes. Y yo creo que mi pastor se dio cuenta, ¿no? Los pastores que tenemos se han dado cuenta que eso es lo que a mí, por ejemplo, me gusta, estar con niños, que suena medio raro, ¿no? Como Satanás quería que yo hiciera algo en contra de la vida de un niño, y yo siempre he amado mucho a los bebés, siempre se me hace algo muy, muy bonito, ¿no? El servir con los niños. Entonces la otra área es, te digo, en la oración, en la intercesión, y también eso desde un principio yo me di cuenta que el Señor era algo que había puesto en mi corazón, siempre estar intercediendo por otras personas, por situaciones, y estoy muy contenta. Espero en un futuro que el Señor me añada más ministerio, o que me diga exactamente dónde ir. Mi sueño siempre ha sido tener una casa hogar, o tener un lugar para niños. Trabajé de hecho en una, muy contenta, aprendí muchas cosas, aprendí mucho de lo que Satanás está haciendo con los niños, y es por eso que a mí me gusta tanto interceder y orar por ellos. Yo pude ver cómo Satanás, niñitos pequeñitos, está semidestruyendo su vida de tan pequeñitos, haciendo tantas cosas. Y estamos así, tengo 2 hijos, Victoria tiene casi 4 años, Yetro va a cumplir 8 años, los 2 están muy bien, están sanos, están en Dios, están en el Señor también, toman sus clases. Mi esposo es una persona que tiene una capacidad, un don muy bonito que el Señor le ha dado, un talento. Él pinta, es muy sociable, muy amable, muy atento, es un hombre de Dios también. Nuestra atmósfera ha cambiado mucho a partir de que yo permití que el Señor me cambiara y que acepté la voluntad de Dios, que acepté el hombre que Dios me había dado, que acepté, pedí perdón y perdoné y olvidé y todo, y estoy muy contenta, muy agradecida con Dios. Y también no lo había visto así, pero hace unos meses le he dado gracias a Dios porque nunca pasó nada malo mientras estuve en aquella situación. Aunque tuve ataques, aunque tuve todo, mi hijo está bien, jamás atenté contra su vida ni contra mi vida, que a veces es lo que la gente tiende a hacer. ¿Por qué? Porque no aguantas tanta presión, haz esto, haz lo otro, haz esto, mátalo, haz esto, haz para allá. O sea, a veces la gente no aguanta, mejor prefiere suicidarse. Bendito sea Dios tampoco. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, gracias porque nada de eso ha sucedido y vamos para adelante. Yo sé que el Señor tiene cosas mejores para nosotros, para mí como persona, como madre, yo sé que tiene un papel que Él quiere y un propósito que Él quiere que yo cumpla antes de que yo llegue a su presencia, y así va a ser. Así va a ser, y la base es estar obedeciendo, como me comentaba el pastor Alberto.
Los ataques posiblemente van a seguir, ¿no? Posiblemente dicen que a veces el pájaro va a andar aquí, pero ya depende de nosotros que no hagan nido arriba de nuestra cabeza. Y cuando en realidad uno tiene una relación estable con Dios, que tienes una relación personal, una relación íntima, lees su palabra, o sea, eso no puede suceder. El ataque va a llegar, pero jamás va a volver a suceder.